Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Y en esta mañana vamos a compartir una breve meditación en la palabra de Dios, pero por breve no ha de ser menos efectiva, sino que podríamos decir que es una dosis en pequeña cantidad. Me gustaría ir, antes de leerles una porción bíblica, a leer lo que un comentarista bíblico, el comentarista bíblico Matthew Henry, escribe en una parte del Salmo número 42. Dice: a menudo Dios nos enseña el valor de sus favores mediante la falta de ellos y estimula el apetito de los medios de gracia, acortando las posibilidades de disfrutar de ellos. Obviamente, para pasarlo tal vez en un castellano más coloquial, más fácil de interpretar, lo que el comentarista está diciendo es que en algunas oportunidades nuestro Dios actúa privándonos de algunas cosas que nos son de beneficio para poder darles el valor que ellas tienen y luego poderlas disfrutar plenamente cuando son restablecidas. Ustedes me dirán, ¿a qué estás haciendo referencia? Todos nosotros, aquellos que estamos consustanciados con las cosas de Dios, obviamente extrañamos el compartir con hermanos, el pasar tiempo en la casa de Dios, adorando congregacionalmente a nuestro Dios, recibiendo la palabra de Dios de una manera tal vez más directa, no porque a través de este medio no lo podamos hacer, sino que a veces extrañamos el congregarnos, el estar todos juntos con los hermanos, el poder interactuar y aún poder sentirnos ser parte de un todo. Pero esta falta temporal que estamos teniendo, obviamente no ha de ser algo permanente, sino que sabemos que es temporal mientras dure este periodo de confinamiento. Creo que tenemos que entender que Dios lo que está haciendo con nosotros son dos cosas. La primera, creo que hoy más que nunca el Evangelio está siendo anunciado por un montón de medios que antes tal vez no nos hubiésemos imaginado nunca de utilizar, ya que tal vez por falta de experiencia o por falta de recursos no nos hubiésemos animado a utilizarlos. Pero de la misma manera que se está exponiendo el mensaje de la palabra de Dios por todo medio y fundamentalmente por medios electrónicos, también en nuestros corazones y en nuestro espíritu está el anhelo y el deseo de volver a congregarnos y estar todos juntos. Por eso me gustaría leerles un salmo. Obviamente voy a leer algunos párrafos, no lo voy a leer en toda su extensión, que es el Salmo 42. Y quiero hacer una aclaración antes de leerlo. El Salmo 42 y el Salmo 43 tienen la característica que pareciesen ser parte de una misma unidad porque guardan relación el uno con el otro. Entonces yo voy a leer solamente del Salmo 42 algunos pasajes del mismo. El Salmo 42 en el verso 3, en la primera parte, dice: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Y me quiero quedar en este párrafo, que es el versículo 4. Dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. El salmista que está haciendo recordatorio: cómo anhelo que las cosas sean como antes, cuando podía adorar en conjunto con el resto del pueblo a mi Dios. Y la pregunta es esta: ¿estás extrañando compartir tiempo con los hermanos?
¿Estás pasando tiempo en que necesitas volver a congregarte? Pues bien, me gustaría tomar el comentario de Matthew Henry. Muchas veces Dios actúa de maneras extrañas. Temporalmente nos está privando de pasar tiempo juntos como pueblo de Dios, pero no por ello estamos separados. Tal vez físicamente no nos podamos ver, físicamente no podamos saludarnos afectuosamente como lo hacíamos antes, o compartir tiempos, o aún no solamente momentos espirituales de bendición, sino aún hasta momentos sociales de interacción unos con otros. Pero esta privación temporaria que Dios está permitiendo, es bueno tal vez hacer como hizo el salmista, que él hacía memoria de cuando él caminaba con los adoradores e iban en pos hacia la casa de Dios para cantar con alegría y dar gracias en medio del sonido de los instrumentos de música. Esta parte obviamente es un añadido de mi parte. Pero continuamos leyendo el Salmo, y esta frase que está en el verso 5 se repite en el verso 5, en el verso 11 y en el versículo 5 del capítulo siguiente, que es el capítulo 43. Y aquí es a donde yo quiero hacer foco en esta mañana. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y quiero, podríamos decir, hacer como si fuese una disección del pasaje. ¿Por qué estoy desanimado? Mis queridos, todos sabemos que a medida que pasan los días y que pasa el tiempo, tal vez toda esta situación de aislamiento social o de situaciones difíciles que se están atravesando, materiales, laborales y aún de salud, tal vez en alguna familia, está afectando nuestro estado anímico. La separación de nuestros seres amados, la separación de nuestros hermanos queridos, esto tal vez genera en nuestros corazones un sentimiento o un sentido de que nos sentimos que nos faltan cosas. Pues bien, si Dios está permitiendo temporariamente estas cosas, demos valor a que la presencia y compañía de Dios nunca se apartó de nosotros. Por eso el salmista vuelve a hacer una introspección sobre sí mismo y hace una pregunta: ¿por qué está tan triste mi corazón? Mi amado, en esta mañana me gustaría hacer ese mismo ejercicio de introspección. ¿Por qué está tan triste nuestro corazón? Y la respuesta es la respuesta del salmista: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Que pongamos nuestra esperanza en Dios y que nuevamente podamos alabarlo, tal vez ya no congregacionalmente a título temporal, pero adorarlo en nuestros corazones y con nuestras bocas y con nuestras vidas, declarándole: Señor, tú eres mi Salvador y mi Dios. Amados, Dios les bendiga grandemente. Me despido nuevamente. Soy Víctor Cañizares, deseándote lo mejor de Dios para tu vida.